buenas tardes tengan ustedes, cibernautas de Belén Digital, en nuestro programa Realidades. Esta tarde, jueves, con nuestro nuevo horario, nuevo año, hemos hecho algunos cambios importantes. Gracias, Fernando, por recibirnos en Belén Digital, el canal de nuestro cantón. Hoy tenemos un invitado de lujo, porque es muy difícil traerlo acá. Y ha llegado un poco tarde y una excusa de una vez a todos Sí. por el inicio tardío, pero la verdad es muy positiva la presencia de don Fernando. Sí, efectivamente. Bueno, don Fernando Sánchez es un herediano de una familia muy tradicional, muy trabajadora. Tengo el honor de conocer a tus papás, a doña Patricia, a don Fernando padre, a los hermanos, a Pablo y tu hermana, que son unas grandes personas. A la esposa, a Mila, que es también una mujer excelente madre. Hoy estaba muy preocupada por su hija, que estaba un poquito enferma, razón por la cual nosotros nos retrasamos un poquito en este programa, pero gracias a Dios todo está bien. Y hoy tenemos aquí a Fernando, quien es embajador ante la Santa Sede en Roma, en representación de nuestro país, Costa Rica. Y eso lo hace este programa mucho más interesante, porque queremos hablar, Fernando, un poco de todo, pero sobre todo de cómo has vivido estos años de embajador ante la Santa Sede y cómo es esto, ser embajador de la Santa Sede. Me imagino que no es algo tan fácil o tan simple como ser embajador en otro país, porque ahí, aunque parece ser el país más pequeño del mundo, no es tan pequeño. Sí, bueno, primero agradecerte, Manuel, esta oportunidad de hablarle y llegar a tantos hogares, a tantas familias, a tantas personas, y de poder conversar como en casa, aquí en Belén, de una experiencia muy bonita que hemos tenido. Son 2 años ya desde que asumí este reto como embajador de Costa Rica ante la Santa Sede y también ante la FAO. Ah, sí, sí, claro. Que es la Organización de Naciones Unidas que se preocupa por la alimentación y la agricultura. Y recientemente la Orden de Malta, así que son varios sombreros que tenemos ahora. Todos muy interesantes y todos muy diferentes. Pero efectivamente, el grueso de la labor es Santa Sede, el Vaticano. Un estado mucho parecido a Costa Rica, pequeñito, desarmado, y sin embargo con una fuerza, una relevancia, un poder moral, espiritual, universal, ¿verdad? Es el centro de la catolicidad universal, el Vaticano, y en el caso de Costa Rica, siendo un país católico como lo es, aún más. Hay que recordar también que la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con prácticamente todos los países del globo. Son muy poquitos los que no tienen relaciones diplomáticas, aún aquellos que no son católicos. Es una cosa interesante, claro, muy interesante, porque ha podido introducirse en esos países, ¿verdad? Claro, y es porque los temas que a la Santa Sede le interesan, temas de paz, temas de vida, temas de familia, temas de ecología, de desarrollo, son temas que trascienden lo meramente espiritual, o que vienen contenidos dentro de lo espiritual y que en la práctica política pues se pueden implementar o se pueden congeniar de diversos credos. Claro. Y por eso la Santa Sede no tiene ningún problema. Además participa en todos los organismos multilaterales que existen, en Naciones Unidas, en la FAO, en prácticamente todos, como observador, eso sí. Sí, por eso es que tiene una connotación muy diferente. Para no asumir compromisos formales de votación, pero sí la influencia que necesita para que las cosas caminen de acuerdo a lo que la Santa Sede considera. Ha sido una experiencia muy interesante. Yo diría que en algún momento recuerdo haberle dicho a Milagro, yo quisiera ver la posibilidad de servirle al país y servirle también a la iglesia de la mejor manera que yo pueda. Y creo que no existe mejor posición que la que estamos ahora para hacerlo. Que es servirle al país como se lo merece, a Dios como Él quiere que se le sirva también. Así que en eso estamos. Nuestra embajada es una embajada que ha ido subiendo poco a poco el volumen de actividad. En este momento
Costa Rica, no hay que decirlo abiertamente, es un país para el cual, y para la presidenta Chinchilla en particular, las relaciones con la Santa Sede son muy importantes. Entonces hemos mejorado, hasta yo diría llegar a decir que hoy estamos realmente en un momento óptimo de relaciones diplomáticas, de gran confianza, de gran relación. Hemos tenido ya la visita del canciller, 2 veces del vicecanciller y de la presidenta. La presidenta hizo una visita extraordinaria a la Santa Sede porque no solamente fue la parte normal, donde o político diplomático, donde se visita al Papa, al secretario de Estado Vaticano, pero también la presidenta, pudimos participar con ella en una misa en la Capilla Clementina, que es una capilla en la Basílica de San Pedro, que está a los pies de la tumba de San Pedro. Caben solamente 15 personas. Ahí, sí, es algo diminuto, pero con un sentido espiritual profundo. Y la celebró el cardenal Marc Gouvelet, que es el cardenal, que es el prefecto de la Congregación de los Obispos, o sea, aquel que vela por los obispos de todo el mundo, un cardenal muy importante. Después la presidenta también dio una conferencia desde la Pontificia Academia de las Ciencias. Este es el lugar académicamente más importante de la Santa Sede y de las academias más antiguas del mundo, donde el Papa congrega a los sabios, entendidos, premios Nobel, académicos del mundo para que estudien los temas que a él le interesan y le pasen reportes, ¿verdad? Es el centro neurálgico del Vaticano. Es decir, el Papa está muy bien asesorado, obviamente. Por supuesto. Es decir, y ojo, informado también. Y ahí la religión no importa, es interesante decirlo. Hay académicos que son protestantes, otros pueden ser de religión judía, musulmanes, hay algunos que son agnósticos y hasta ateos. Sí. No importa. El tema es, ahí lo importante es su conocimiento y cómo lo ponen al servicio del hombre. En este caso, para que el Papa se informe y lo pueda hacer público, aquello que él considera importante. Pero lo interesante es que desde ahí habló la presidenta, ¿verdad? Y no teníamos registro nosotros de que antes hubiera pasado algo así. Desde ahí dio una conferencia de la presidenta sobre Costa Rica, paz, democracia y medio ambiente. Entonces fue una visita muy buena. Inclusive nos decía el jefe del protocolo vaticano que en los 5 años que él estuvo al frente, el monseñor Fortunatus en aquel momento, hoy nuevo nuncio en Managua, por cierto, ha sido la visita más importante y completa que haya hecho un mandatario. Porque y eso te tocó a vos organizarlo, sí, y acompañarlo, y manejar los temas. Todo eso lo manejamos nosotros. Y la Embajada de Costa Rica en el Vaticano, ¿cómo es? ¿Cuántas personas cuentan? ¿Cuántas personas contadas? ¿Cómo es la cosa? Porque cuando llegamos a ser una oficinita de 60 metros cuadrados, Manuel. Sí, es decir, en Roma es un apartamentazo, pero son 60 metros cuadrados. ¿No? Sí, pero estaba en un sótano también y no cabíamos. Entonces nos mudamos a otra de 110, 120, un poquito mejor. Ahí cuento con un segundo aborto, que es don Miguel Obregón, y una tercera, que es doña Silvia Fernández, que me ayudan en la Santa Sede. En la FAO tengo a otro funcionario, que es Orlando Guzmán. Tenemos una secretaria administrativa y tenemos otro muchacho que nos ayuda con el carrito, nos maneja. Eso es la logística ahí. Esa es la embajada. Ahora, estamos hablando de manejar 2 embajadas con 4 personas. Sí. Básicamente, 5 personas máximo. Y acordémonos que en el caso de FAO, es el PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, y es el FIDA, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario. Todos con sedes diferentes y con programas distintos y con momentos de reuniones y de trabajo diferentes. Entonces, en el tema de organismos de Naciones Unidas en Roma son 3, y luego la Santa Sede, que genera muchísimo trabajo. Entonces es mucho trabajo, pero lo estamos haciendo con mucho interés. Bueno, es que yo no creo que eso sea un problema para vos, porque sos muy trabajador. No, eso sí. Incansable trabajador, es decir, y te conozco desde hace mucho tiempo, sí. Y sos muy persistente en el trabajo, ¿verdad? Fernando es de los que se levantan tempranito, ¿verdad? Y no se sabe qué hora se acuesta. Sí, eso es así. Y tengo una santa mujer que me ayuda. Y Mila, que también es como el palito de los enredos y el soporte, ¿verdad? Así es, que es muy importante que no se cuenta dentro del funcionario, pero yo creo que es una funcionaria muy importante en la embajada. Bueno, te voy a decir por qué, porque nosotros como embajadores no contamos con lo que todas las embajadas cuentan, al menos la de Costa Rica, por lo menos que yo me he enterado, que son gastos de representación. O sea, el embajador no tiene un fondo para poder organizar actividades.
que son fundamentales a la diplomacia, porque uno se conoce a la gente y hace las amistades en momentos de compartir, muchas veces en torno a la mesa. Eso es así, y siempre ha sido así. Y se espera que se haga, para hacer relaciones y mejorar las relaciones con otros países, sobre todo cuando Costa Rica tiene intereses importantes. Bueno, no, eso lo hemos hecho. Como decía un amigo mío, la reunión más importante es la después de la reunión, que es cuando uno se sienta a tomar cerveza con la junta directiva de algún organismo, y bueno, es algo así parecido. Claro, pero de ese departamento la que se encarga es mi señora, que ella, a mí me da mucha risa, porque siempre las otras colegas de ella le pasan, este catering está muy bueno, y estos meseros funcionan muy bien, pero en la casa el catering es Milagro Linares de Sánchez, ese es el catering, ¿verdad? Ella es la que cocina, es la que lleva, la que trae, y ahí entre todos organizamos, pero se ha vuelto algo muy bonito porque es un ambiente familiar. Ahí pues la diplomacia no impera tanto, porque mis dos hijos también están en las reuniones, tengo un hijo de 5 años y otra de 3, entonces nos ayudan ahí, están con nosotros y hacen aquella reunión diferente, y eso ha dado muy buen resultado. Estamos muy contentos. Sí, has llevado tu diplomacia al núcleo de la familia, que para mí no es extraño oír esto de Fernando, ¿verdad? Porque Fernando tiene esa diplomacia y aquí en Costa Rica lo hace con reuniones a veces muy familiares, y he participado. Muchas gracias por todo ese apoyo, ese cariño que tenés hacia mí y hacia mi familia, porque sí, y es muy bonito, porque es como una cosa, yo digo que es como un almuerzo diplomático, ¿verdad? Porque es tu familia mezclado con un poco de cosas, pero sigue siendo la actividad principal, digamos, un cumpleaños o un bautizo, etcétera, ¿verdad? Sí, porque, bueno, por lo menos en mi casa, y aquí estamos en el plano un poco más personal. En nuestro hogar, los proyectos son compartidos, o sea, nosotros estamos todos en esto, todos estamos ahora en este proyecto de la Embajada de Costa Rica ante la Santa Sede de la FAO y Orden de Malta, y participa mi señora y mis hijos, y entonces lo hacemos de todos, y bueno, los entregamos todos por lo que estamos haciendo, y sufrimos juntos y también gozamos las buenas y las malas juntos. Don Fernando, una duda. ¿Y en esa embajada hay servicio consular o es más diplomático? No hay servicio consular, porque el Vaticano es muy pequeño, entre comillas. Digamos, el territorio central es pequeño. Sí. Pero si uno suma los edificios, las iglesias, los santuarios... Y la importancia histórica y política es bastante grande. Sí. Pero las visitas diarias. Del trabajo, el trabajo consular se encarga la embajada ante el gobierno italiano. Okay. Pero pasa algo muy interesante. Además de que muchos jerarcas van a Roma, o sea que mucha visita de jerarcas costarricenses, han pasado medio gabinete y un buen poco de la Asamblea Legislativa por allá, para decirlo, y es un pueblo muy católico el nuestro. Van muchos peregrinos, pero ojo, no es lo mismo aquellos costarricenses que van a Francia, a Madrid, que van a París, que pasan por Alemania o por Inglaterra en un viaje europeo, que los peregrinos costarricenses que van a Roma, porque en la inmensa mayoría, no todos, pero casi todos, es gente muy humilde, que está haciendo un viaje de vida, de transformación de vida. Es una cosa añorada. Y es un viaje espiritual. Es un viaje espiritual. Casi todos vienen, hacen Tierra Santa, Roma. Casi todos. Buscando los orígenes del cristianismo. Exactamente. Vienen bastante limitados y con una actitud espiritual piadosa. Entonces, nosotros pensamos que la embajada tenía que tener como meta servirle a este gran grupo de costarricenses que llegaba. Qué bueno. Y que llegaba en una condición muy particular, ¿verdad? Porque llegaban con poco tiempo, con poco dinero y con grandes ansias espirituales de enriquecerse. La embajada puede ayudar mucho en ese sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero fue hacer una visita a un montón de santuarios que hay en Italia, hemos visitado como 50, conocer a los que están ahí, además ha sido un agrado, una cosa bellísima para nosotros personalmente y familiarmente, pero conocimos a los guardianes, directores de los santuarios, para poder, una vez que un grupo se comunica con nosotros de peregrinos y quieren ir a un lugar particular, llámese San Giovanni Rotondo, donde Padre Pío, Pietrelcina, Asís, Subiaco, Montecassino, Genazzano, el que sea, ¿no? Loreto, poder llamar, poder indicar y poder hacer que los reciban,
que el sacerdote que acompaña celebre misa, que no siempre es fácil porque los horarios son un poco restringidos, y que si tienen guía en español se los pongan a disposición. Y además, si hay algún hotelito, sobre todo lugares de religiosas o religiosos que son mucho más también cómodos, tienen como unos hostales pequeñitos y que no tienen ánimos de lucro, los reciban y los atiendan. Ahí quiero preguntarte algo, Fernando. El manejo de esa información, ¿cómo lo hacen? ¿Tienen algún website disponible o únicamente es físicamente pidiendo datos en la embajada? Bueno, nosotros estamos trabajando en la página web. Ajá. Eso no había porque antes las computadoras que teníamos eran bastante limitadas. Ya las cambiamos y los muebles también ya están más bonitos. no he ido pero tengo plena seguridad que es de primer orden. Okay. Porque Fernando cuando se mete y eso es una de sus grandes cualidades, ¿verdad? Okay. Sí, igual la embajada, puedo decirlo, no tenía transporte. Entonces, ahorita, después te voy a contar esa pregunta, pero voy a contar esta anécdota. Sí, claro. Había que andar en transporte público. En bus. En taxi. Sí, en taxi casi siempre. Bueno, pero también allá no es tan malo, me imagino. Bueno, no, Sí. el problema es con vos entro al Vaticano. Sí, claro. Y la primera vez, un día me llamaron a una reunión a la Secretaría de Estado, el vicecanciller, a una reunión un poco urgente y me tuve que ir en taxi porque no, eso es lo que tenía la embajada. Para mí no fue ningún problema, pero no me dejaban pasar de la entrada al Vaticano. Cuando ya me dejaron pasar, la Guardia Suiza me paró. Y ahí me tuvieron media hora. Sí, el procedimiento de ellos. Sí. No, porque hasta que Llegó un diplomático en el taxi. hasta que llegó el jefe del protocolo vaticano y dijo, ¿por qué pararon al embajador? Y entonces dicen, bueno, es que está muy joven, no parece. Pero además... Y además el taxi. Además vino en un taxi. Entonces, es una anécdota muy particular, pero muy bueno, interesante. ya ahora tenemos un carrito, hemos tenido mucho apoyo de la Cancillería y de la presidenta Chinchilla porque quiere darle importancia. Seguramente el carro nuestro es el más pequeño de todos. Yo vacilo porque yo cuando pasa el embajador de Estados Unidos le digo que me quiero montar en el carro él con todo el carro. ¿Verdad? Porque claro, en el carro nuestro cabe en el del. No me diga que son Fiat 500. No, pero es parecido. Por ahí. Pero bueno, yo estoy contento porque hemos pasado de una precariedad muy grande, no solamente desde el punto de vista infraestructura, sino también de relaciones a un momento muy importante. Esta visita de la presidenta lo marcó, imagínense, será catalogado la visita más exitosa de un jefe de Estado en los últimos 5 años en el Vaticano, donde llegan todas las semanas un jefe distinto de Estado a visitar al Papa. Pero con esto, cuando volviendo a tu consulta, en este momento estamos manejándolos vía internet, ¿verdad? Vía la página. O sea, le mandan un correo a la gente con todos los datos. No, ellos nos escriben, okay. nos contactan. Sí. Y nosotros respondemos, pero estamos ya construyendo una página web para que puedan hacerlo. Don Fernando, tenemos un equipo especial para páginas web y se lo ofrezco gratis. Qué bendición. Completamente gratis, por supuesto, para usted y para la embajada. Si usted quiere, Belén Digital le hace la página web y le regala el dominio. Bueno, eso es una oración escuchada, bueno. Porque hace 2 días escribí para ver qué había pasado, porque yo me metí a ver y todavía no estaba lista, okay. Y estábamos teniendo problemas de financiamiento. Ok, no se preocupe, totalmente gratis. Muchas gracias. Qué bendición. Qué bendición. No, si yo no te marco. No, porque... ahora lo cuadramos. Claro que sí, porque hay otra cosa muy interesante. Y esta frase la escuché aquí en Belén, que Dios protege la inocencia. Porque otra cosa que me di cuenta es que las empresas, muchas, no todas, pero muchas empresas turísticas le estaban cobrando 35 euros a los peregrinos por llevarlos a una audiencia con el Santo Padre. Y resulta que el Vaticano cobra 0 pesos, ¿verdad? Entonces, pero hay que saber cómo ir. El cobro era recogerlos en el hotel y llevárselos a San Pedro, pero un taxi les cobraba menos. Y esas audiencias son públicas, pero son masivas. Okay. La embajada le está tramitando, si lo hacen con tiempo, que es lo que me ha costado, Manuel. Que la gente así que me lo digan con un poquito de tiempo. Tal vez ahí podemos anunciar eso, por supuesto. Claro, si me lo dicen con tiempo, con un mes de anticipación, porque son todos los miércoles, con excepción del verano italiano, que estamos hablando de julio y agosto, donde el Papa está en Castel Gandolfo y no hay audiencias en San Pedro, están allá en Castel Gandolfo. Si me lo dicen con tiempo, les conseguimos las entraditas sin costo. Qué belleza. Y claro, las conseguimos además de preferencia, no hay preferencia.
Entonces... En ese tema preferencial es cuando vos podés saludar directamente al... No, y ya, esto era con Juan Pablo II. Con Juan Pablo ahora II. es un poco Ahora diferente. es diferente. Ahora es que está adelante. Adelante. Sí. Y si llegan temprano, como muchos han llegado, Sí. lo ven a la par. A la pura par, sí. A la pura par. Qué bendición. Entonces es una ventaja, una bendición muy grande. Sí. Pero además de eso, como te decía, pueden ir ahora tranquilamente a ver santuarios. En este momento, Costa Rica es el segundo país de América Latina que más peregrinos aporta a San Giovanni Rotondo, ¿verdad, Padre Pío? No, y don Hay que Fernando... hacer de espaldas, más que Brasil, más que Argentina. Bueno, pues de eso podemos hablar también, porque Sí. aquí hay una manita que interviene ante esto del Padre Pío, ¿verdad? Ok. ¿Verdad? Que esto incluso Hay estamos todo un milagro, sí. presenciando, esta es la segunda edición Sí. del libro de Fernando Sánchez, quien es el escritor. Nace un hijo espiritual, ¿verdad? Es nuestra historia con el Padre Pío de Petricina, que es un libro maravilloso que ha escrito Fernando de una vivencia personal. Ya está la segunda, gracias a Dios, que va sacando segunda edición de este libro, que es maravilloso. Así es que se lo recomendamos para que lo lean. Acá en Costa Rica se puede adquirir, Fernando. Sí, cómo no. Este libro en este ¿Y a momento dónde? está en Católicos, en la librería Católicos católica en Romuser. Se puede conseguir en la parroquia de la Aurora de Heredia. Se puede conseguir en la parroquia de San Diego de Tres Ríos. En la parroquia de San Joaquín de Flores. ¿Dónde más está? En Coronado no. En Coronado, en la iglesia de Coronado, sí, también. Y bueno, y si alguna parroquia también. La de Belén tiene librería y vende artículos por si alguien podemos pudieran. hablarle Sí, al padre sí. por si le interese. Este segunda edición, bueno, se publicó en la primera en español, la primera en italiano, y ahora tenemos esta nueva en español y se está traduciendo al inglés. Yo estoy sorprendido de lo que ha pasado con este libro. Esta edición, además del testimonio de la sanación de mi hijo por intercesión del Padre Pío, de Fernando, y una biografía de Padre Pío, oraciones, meditaciones del santo, trae 2 capítulos nuevos. Uno es lo que dijo el cardenal Angelo Amato, que es el prefecto de la causa de los santos, algo así como el ministro de los santos, porque el Vaticano tiene toda una estructura también sobre el libro, porque él lo presentó en italiano. Y también trae un capítulo sobre lo que dijo el Santo Padre cuando se lo entregamos, cuando me tocó hacer presentar las credenciales. Aquí hay unas fotos muy bonitas, precisamente, de cuando estábamos entregándole el libro al Papa. Y bueno, todo lo que pasó en ese momento, que yo digo que es una de las experiencias más impresionantes, más maravillosas que uno puede vivir. Aquí estamos, no sé. Esta es la foto cuando le entrega el libro al Papa. Fernando le entrega el libro al Papa. Esa la usamos precisamente en la promoción de esta entrevista. Muy bien. Okay. Pero bueno, sí, entonces obviamente la relación con Padre Pío ha sido muy fuerte. Llega mucha gente a la embajada pidiendo estampitas, oraciones. Y don Fernando, aquí en Costa Rica se ha generado un movimiento alrededor del Padre Pío. Sí, cómo no. El Padre Pío es un santo muy particular, muy especial. Sí. Tenía todos los carismas del Señor, entonces ha hecho una obra, o ha permitido por intercesión de él que se haga una obra muy grande, de mucha bendición para este país y para mucha gente. Muchos milagros por intercesión del Padre Pío. Está creciendo. Sí. Entonces ve qué bendición la que podemos tener con Fernando en este tema, porque además de esta linda oportunidad que te dieron de ir de embajador a la Santa Sede, también antes de eso Fernando ya había tenido un acercamiento a todo lo que tiene que ver con el Padre Pío, ¿verdad? Y además ese movimiento que decís Fernando Vargas, Aquí hay muchos Fernandos hoy. sí, es impulsado por Fernando Sánchez, Okay. ¿verdad? Hay que reconocer que Fernando no solamente
el apego, la fe que le tiene al Padre Pío, lo hace además de trabajar para que el Padre Pío y más gente se vea beneficiada de alguna manera o tenga, digamos, alguien en la fe, ¿verdad? Y sí, efectivamente, en la Iglesia de la Aurora hay reliquias del Padre Pío, ¿verdad? Que se han traído y es muy interesante este tema porque es algo muy relevante, ¿verdad? Y los que creemos en la Iglesia Católica siempre nos apoyamos en estas cosas, ¿verdad? Siempre buscamos cómo apoyarnos en esas cosas y bueno, eso también, Fernando, hay que reconocerte lo que vos has hecho un gran trabajo en este tema y ahora saber que el peregrino que quiere ir a Roma y que antes, yo cuando fui a Roma por primera vez, la verdad es que si no hubiera sido por una costarricense que vivió en Roma, posiblemente no hubiera pasado de la plaza de San Pedro, es decir, tomándome un café ahí en la plaza de San Pedro y viendo a los artistas pintando. Y Manuel, justamente en la era de lo digital es importante esa información que maneja don Fernando, porque él tiene la experiencia y los contactos. Entonces, ese conocimiento, pasárselo a la gente a través de un website. No, lo más importante es llegar a Roma y saber qué vas a hacer y aprovechar el tiempo al máximo, porque ahí cada minuto es caro. Claro, Y seleccionar los lugares, pero ese apoyo, exacto. Es decir, llegar ya a Roma y saber que alguien te puede orientar es básicamente lo que usted ocupa cuando viaja. Exacto. ¿Verdad? Es no llegar y decirle a un taxista, yo quiero ir a la Plaza de San Pedro, a la Plaza de San Pedro van miles. No, y las distancias también, me imagino, es complicado. Sí. Pero bueno, aquí lo que ha pasado es que hemos descubierto también el potencial que había en la Santa Sede, desde el punto de vista espiritual, pero también desde otro montón de puntos de vista. Por ejemplo, acabamos de firmar el primer convenio de cooperación que en la historia firma Costa Rica con la Santa Sede. No había datos, por lo menos en la embajada, de alguno firmado previamente, con el hospital precisamente que fundó Padre Pío, el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento. Acaba de estar allá con nosotros tanto el vicecanciller Roversi como la ministra de Salud Corrales, y firmamos un convenio para intercambio de médicos, pasantías, tratamiento de enfermos en casos que no se puedan tratar en el país de origen por cualquier razón. Una cosa muy interesante, inclusive ahora después de Semana Santa viene el director médico, el director sanitario del hospital de allá de San Giovanni Rotondo junto con varios especialistas a dar un seminario aquí al Colegio de Médicos de Costa Rica, porque la Santa Sede tiene mucho que ofrecer. Entre esos está el tema médico. Tiene hospitales de primer mundo. Este hospital es un hospital que es pionero en temas de investigación clínica, por ejemplo, en tratamiento también de eficiencia de operaciones. Los tiempos de espera son bajísimos y que es una experiencia que mucho nos podría servir. Claro, nos hace falta, ¿verdad? También. Sí. Y otra cosa que son fantásticos es en una atención al paciente siguiendo un dictamen que dejó Padre Pío, donde dijo, de aquí salen sanos de cuerpo y alma. Entonces, a cada enfermo que ingresa, además de un médico tratante, para ver el tema de su enfermedad física, le asignan un guía espiritual. Entonces, ese enfermo, si así lo desea, porque obviamente esa solicitud del no enfermo, hay ninguna discriminación de ningún tipo. Pero don Fernando, perdone que le diga, es un lujo eso. Recibe guía espiritual y todo. Recibe visitas diarias de un sacerdote, comunión diaria si así lo quiere, puede ir a misa porque hay 2 capillas internas bastante lindas, hay rosarios en la mañana y rosarios en la tarde, hay espacios para meditar también con áreas verdes. Además de eso, es interesante lo que tienen todo un sistema cooperativizado de alimentación. Entonces toda la alimentación de los enfermos la producen ellos mismos y la revisan los nutricionistas, son los que deciden cómo se produce. ¿Tienen huertas, don Fernando? Tienen huertas, tienen el aceite de oliva, lo producen ahí, la leche, los quesos, el yogur, las carnes. Entonces es un campo, es un hospital como en un campo. Sí. Bueno, está en un lugar, en una montaña, nadie hubiera pensado que ahí se pudo hacer, solo un santo se le hubiera ocurrido semejante cosa. Y ese hospital lo fundó Padre Pío. Qué belleza. Y se lo donó a la Santa Sede. Bueno, la comida es tan re buena, que es una cosa que a mí me pareció muy particular,
los productos los venden al público. Tiene una tienda de... ¿Cuándo se ha visto que en un hospital venda a la gente la comida? Si uno lo primero que dice cuando un hospital es que feo que se come. Qué feo que come. ¿Verdad? Es todo lo contrario. Bueno, ese hospital... Bueno, la película El Padre Pío sale esa etapa que lucha tremendamente por la construcción, claro, de este hospital. Y ya ese convenio está firmado. Ya estamos trabajando en la primera actividad. Y yo creo que después de esta venida de los médicos de allá, el Ministerio de Salud tiene que mandar a los primeros costarricenses que van a ir a hacer una experiencia a San Giovanni Rotondo. ¿Y el idioma no es problema, don Fernando? El idioma, bueno... yo sé que el italiano y el español tenemos raíces... es similar, pero por lo tanto es peligroso, porque uno puede tender a pensar que habla italiano sin verdaderamente hablarlo. Hay que estudiar un poquito y toma un poco de tiempo. Lo que sí es cierto es que en Italia se habla poco inglés. Sí. Entonces hay que, como pasa en Francia, por ejemplo. Hay que aprender el italiano, pero no es complicado. Hicimos otra cosa muy interesante que creo que le va a interesar mucho a los espectadores. Es que un convenio con el CINAR, con Canal 13, para poder hacer documentales de esos santuarios más visitados por los ticos. Porque yo me puse a pensar, bueno, sí, vienen muchos, pero ¿qué porcentaje será eso de la población de Costa Rica? ¿Un 2%? ¿Un 1% tal vez? Sí. Y todo el otro 97, 98% que no puede venir por razones obvias de economía. Sí. ¿Por qué no enseñarles un poquito de qué hay aquí? Y no es lo mismo verlo por la cámara de una televisión extranjera, aunque sea en español. Hagámoslo nosotros. Entonces, con 1000 esfuerzos, pero gracias a Dios con mucha mística, y en un convenio con Canal 13 estamos filmando documentales. Ya se hizo el primero sobre San Giovanni Rotondo, precisamente. Lo filmamos hace un año. Venimos llegando de Asís y del Vaticano, donde se filmaron 2, ¿verdad? ¿Qué duración tienen esos programas? Bueno, el de San Giovanni Rotondo creo que dura un par de horas, que ya se puede bajar de internet. ¿Está en YouTube ya? Sí, está en YouTube. Porque eso lo podemos poner en la web, sin duda alguna. Fantástico, eso es fantástico. Sí. El de Asís tendrá una duración parecida. Igual. El del Vaticano será un poco más breve, pero nos dejaron entrar a las murallas vaticanas. ¿Y tuviste chance de conocer la famosa biblioteca, don Fernando? Sí, cómo no. Qué belleza. Hemos estado ahí. Y nos quedan 2 documentales más. Uno va a ser de Pietrelcina, que es el pueblo donde nació Padre Pío, donde muy poca gente conoce. Que por cierto el alcalde es una persona muy agradable, que tiene muchas ganas de venir a Costa Rica y hacer convenios, hermanamientos. Démosle este pito, pero lo traemos. Está bien. Dígale que esta es su casa, don Fernando. Sí, hay que traerlo. Y luego el otro seguramente será con Padua, San Antonio. Seguramente San Antonio de Padua. Ese santo nosotros. Ese nos interesa mucho. Por eso lo dejé para el final, como una sorpresa. Bueno, una sorpresa que de hecho no había anunciado, pero cuando Manuel me habló de esta posibilidad de este programa, dije yo, bueno, me voy a guardar este cartucho y lo voy a anunciar aquí en estos micrófonos y en este programa. Belén Digital, muchas gracias. Para darle esa buena noticia, porque ya fue aprobado. Precisamente estuve con el director del CINAR, con don Rodrigo Arias Camacho, y también con su director, don Alan Trigueros. Buen amigo de nosotros. Buen amigo, que se encarga de, ¿verdad? Es la cara de estos documentales. Y ya aprobaron estos 2. Entonces, este de San Antonio es el último que vamos a hacer. Porque alcanzó. ¿Qué material más lindo vamos a tener, Fernando? Alcanzó la plata para 5 documentales. Sí. Más bien se le rindió mucho. Entonces, ¿pero por qué lo digo? Porque entonces también pensamos, esta riqueza espiritual hay que compartirla. Allá no estamos negociando cuántas exporta o se importa de bienes y servicios. Sí, pero es otra materia. Es otra materia, y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Lo que estamos tratando es de acercar bienes espirituales, en este caso, y también médicos, como acabo de salud, a los costarricenses. Y se ha hecho bien. Además, debo decir otra cosa, lo puedo decir aquí en confianza. Vieras, es ver a un jerarca y también a un peregrino, a un empresario o a un ministro, a un diputado o a algún trabajador o a un maestro o a un niño o una niña, no importa el rango que tengan ni el trabajo que desempeñen, cuando logramos llevarlo un ratito a San Pedro, oye una catequesis del Santo Padre, puede hacer una oración frente al Santísimo Sacramento,
puede ir a la tumba de Juan Pablo II y puede hacer un momentito de oración. Yo estoy seguro que después de eso no se cambian por nadie y que seguramente valió más la pena hacer eso que ir a meterse a un mall o ir a negociar cualquier otra cosa. Sí, no, y además ir a Roma, no hacer eso, pues... Y no solo eso, también esa persona, eso lo marca por toda su vida, sin duda. Así es. Y entonces ha sido lindo porque yo, gracias a Dios, mis colegas, mis colaboradores en la embajada, esto lo han entendido. Y se ha hecho una mística de trabajo muy bonita porque estamos dando un tipo distinto de bienestar. No lo estamos dando, estamos facilitándolo en la medida de lo que podemos hacer. Por ejemplo, todos los últimos sábados de mes a las 4 de la tarde tenemos una misa de los ticos, allá. De los que viven en Roma. Los que viven en Roma. ¿Y dónde se efectúa? Se hace o se efectúa en una iglesia que se llama Iglesia de la Dolorosa, que se conoce como Iglesia de la Dolorosa de la República Argentina, porque es una iglesia que la manejan unos padres argentinos, que está en Parioli, en un lugar que se llama la Plaza Cuadrada. Hicimos una bonita amistad y me prestan la iglesia, pero la usamos más nosotros que los mismos argentinos, porque es muy interesante. De vez en cuando llegan 5, de vez en cuando llegan 150. Cuando fue la beatificación de Juan Pablo II, bueno, la famosa vigilia que se hizo del Estadio Nacional, que inauguró el señor Hugo Barrantes, el lanzamiento de esa vigilia se hizo precisamente en esa iglesia después de una misa, y teníamos 150 ticos ahí que habían venido de diferentes partes para participar en la beatificación. Muy emocionante. Se supo en la comunidad costarricense allá de que iba a haber esa actividad y todo llegaron. Qué bonito. Entonces, y se ora se imponen las instituciones del país, nuestros gobernantes, nuestra gente, y se comparte. ¿Es una iglesia pequeñita? Bueno, no es tan pequeña. Es una iglesia, pueden acomodar tal vez unas 800 personas. Sí, es grande. Pero obviamente nosotros tenemos un altarcito más pequeño, pero celebramos en costarricense tico, ¿verdad? Llegan los padres que hay. Y es una forma también como de convivencia. Así es. Uno cuando está fuera del país, es necesario eso, hablar con la misma gente de uno, cómo te va, qué te pasó, intercambiar algunas ideas. Escuchar tico. Pero Fernando, mira, nosotros estamos como 3 horas del programa para hablar con vos, porque vos, además de que sos una persona muy interesante, que tenés mucho conocimiento, muy preparada, pero vamos a tener que resumir aquí un poquito más. El tema, hay un tema que me han preguntado algunas personas y me gustaría ver cómo se está tratando. Es el tema, por ejemplo, de los arzobispos. Tengo entendido, ya hay como 5 arzobispos que cumplieron su edad, que me parece que es el techo que tiene un arzobispo o obispo para cumplir con la iglesia, que es 70 años. Bueno, el primero que todo, es un buen tema para discutirlo porque ha generado muchas preguntas, aprensión, dudas. Lo primero que hay que decir que la iglesia en esto es muy estricta y es bastante militar. ¿En qué sentido? En que es una decisión de la Iglesia Católica. O sea, no es que un embajador pueda ir a tocarle la puerta ahí al Santo Padre y decirle, mire, ya se pensionó fulano, mándeme a sultano. No, eso no funciona así. Y si alguien lo hace, porque nosotros no lo vamos a hacer, ni jamás lo pensaríamos hacer, pero puede ser que a alguien se le haya ocurrido. El efecto es absolutamente el contrario. Sí, ¿verdad? Se te revierte. Claro. Exactamente. Entonces, lo digo porque, para que quede claro que nosotros no andamos, ¿verdad? La embajada no tiene esa potestad, ni tampoco la puede, y si se excede haciendo eso, es negativo para el país. Dicho eso, sí, los obispos tienen digamos, a los 75 años de edad, los obispos le ponen la renuncia al Santo Padre, de acuerdo a la regulación interna de la Iglesia. El Santo Padre ve si la ley canónica, si la acepta o no, ¿verdad? Sí, no es vinculante, digamos, el tema. El Santo Padre puede decir, no, yo no quiero que usted siga, o no, si se la acepto. En este caso tenemos la particularidad en Costa Rica que ya el arzobispo de San José, Monseñor Hugo Barrantes, presentó su renuncia y hace casi 2 años y se está a la espera del nombramiento de un nuevo arzobispo. Además de eso, Monseñor Loría, el obispo de Pérez Celedón, también ya llegó a su edad
y entiendo que ya también él presentó su renuncia. Tenemos el caso de Monseñor Osvaldo Brenes, el obispo de San Carlos, que sí no ha llegado a la edad de 75 años, pero por un quebranto de salud, que también es permitido en la Iglesia Católica, si la salud imposibilita desempeñar las labores como deben ser desempeñadas, pues adelantar una renuncia, lo cual él ya hizo. Y tenemos el caso también próximo de Monseñor Vitorino Gerardi, de Tirarán, Liberia, que está próximo a llegar a la edad de retiro. Entonces son 4. Recordemos que nuestra conferencia episcopal es de 8. Ajá. Entonces, 50% estamos en un proceso de renovación de la conferencia episcopal. Pero eso casi nunca hace nada, porque normalmente como que va en lapsos, ¿verdad? Y aquí hay un cuento muy típico. Es como la muerte de un obispo, es decir, casi nunca ocurre. Casi nunca ocurre. No, por eso, pero ¿qué pasa? La iglesia tiene sus... Pero ahora ocurrió de 4. De 4, pero no quiere decir que va... No les quiere decir que hay que cambiarlos, no quiere decir que la iglesia, que la Santa Sede va a mandar a cambiarlos todos de un solo tiro. No. Bueno, ya el mejor ejemplo es el arzobispo Barrantes, que hace 2 años presentó su renuncia y todavía no han escogido un sustituto. Yo sé que están en estudio, están estudiando muy bien. Y en esto es muy interesante una anécdota que me pasó nomás empezando. Me dice un ministro: mira, esto urge, decirle a los obispos que nos ayuden a resolver. Entonces yo fui a hablar con ellos y me dijeron: sí, cómo no, vamos a darle toda la celeridad del caso. Y yo entonces dije: pero monseñor, ¿cuánto tiempo cree? No, tal vez en el transcurso de este año podemos resolverlo. Se toma todo el tiempo del mundo. Sí, claro. No, pero el tema no importa, lo importante es la percepción del tiempo. La iglesia tiene 2000 años, ¿verdad? El obispo es nombrado de por vida. Un cargo público es, en el mejor de los casos, ¿verdad?, 4 años. Sí. Entonces, el sentir de los tiempos es muy diferente. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cuándo va a ser? Bueno, cuando el Papa quiera. Cuando vaya a ser. Cuando Dios quiera, porque puede ser mañana que llegue ya la decisión a nunciatura y el nuncio llame a algún obispo o sacerdote y le diga: ¿usted aceptaría asumir el arzobispado? ¿Sí o no? O puede ser que no, que termine este gobierno y que todavía no haya habido cambios. Pero lo cierto... Pero lo simpático también de estos los arzobispos es que son nominados, ¿verdad? Y eso es algo que yo no entendía. Bueno, sí. ¿Cómo escogen a un arzobispo? Es que dentro de la misma iglesia los mismos sacerdotes van nominando a las personas que le den esa condición. Hay una influencia muy grande, una potestad muy importante de los propios obispos a definir su sucesor. Bueno, no tan, sí, del que se va, pero también de los otros que están ahí de la conferencia, a ver quién podría asumir. Y entregan 3 nombres ordenados al nuncio. El nuncio tiene el nuncio tiene la potestad de consultarlo, lo que normalmente hace, y son consultas muy intensas. Aquí entran en consulta desde los formadores, si todavía viven en el seminario, experiencias de seminarista, experiencias de vicario, experiencias de párroco, experiencias de pastor ya como obispo, intervenciones que ha tenido en diferentes ámbitos de la iglesia. Por eso los obispos normalmente son muy maduros, ¿verdad? Claro. Porque tienen que pasar por todo ese proceso. Claro, no es tan sencillo. Hay todo un estudio muy profundo que después llega a la congregación para la causa de la congregación de los obispos, que estudian de nuevo, y ya cuando el cardenal, presidente de esa congregación, lo lleva al Santo Padre, que ha sido muy estudiado. Obviamente él da la última palabra. Pero bueno, también ha habido casos donde, por ejemplo, en Roma me he enterado, hablando con muchas personas que tuvieron contacto, sobre todo con Juan Pablo II, ajá, que él más de una vez en algún lugar conocía a un sacerdote que le impresionaba por su predicación, por su espiritualidad, por ver lo que era muy piadoso, por lo bien que estaba haciendo en algún ámbito social, en fin, por alguna razón, o inclusive por una conversación en un avión, que sentía una emoción del Espíritu Santo y llegaba y lo nombraba cardenal inmediatamente, perdón, obispo o cardenal. Pero sí, eso era como sabio. Pero claro, eso era él y digamos que no es la norma. Lo normal en la Santa Sede es todo con mucho tiempo,
es muy difícil que acepten o no aceptan presiones. Y bueno, en el caso costarricense estamos en un momento muy particular de recambio generacional de la conferencia hasta episcopal. la política está pasando, ¿sabes? Que se siente como un cambio generacional. Bueno, está sí, son cosas naturales, ¿verdad? Es una cosa interesante. Son movimientos naturales del ser humano. Sí, sí. ¿Verdad? Porque el acumular, por ejemplo, 4 cambios de obispos da lo que decís, una indicación de que hay un cambio generacional. Sí, sí. Y después de unos años, 4 o 5 años, tendremos 2 más que cambian. Sí. Entonces, pero hablemos de otra pregunta que me han hecho con sí, respecto a ese tema. Claro. Porque Fernando, ya nos abusamos de don Fernando, pero bueno, don Fernando muy bondadoso. No, estamos a la orden. Es una conversación muy interesante. Diócesis de Heredia. Ah, sí, claro. Esa pregunta no puede faltar. No. Es un tema que también me ha preguntado, Claro. por lo menos he oído algunos comentarios. Bueno, ¿qué va a pasar si Belén sigue en la diócesis de Alajuela? ¿Qué pasa si abren una nueva diócesis en Heredia? Y ese es un tema que nosotros estamos como en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les comento. De nuevo, aquí el embajador ante la Santa Sede es también otro observador, quizás un poco más cercano, pero es otro observador. En otras palabras, no es que uno puede ir ahí, ¿verdad?, a tocar la puerta y decir, hágame la diócesis de Heredia o de donde sea. Pero sí es un tema en donde ha habido discusión y es un tema con el que hemos conversado abiertamente, una consulta que se tiene, y en mi caso particular como herediano, que me preocupa, Sí, porque, claro. porque hay una realidad, que es que la diócesis, la arquidiócesis de San José es demasiado grande. No hay forma que un obispo pueda ver San José y Heredia en conjunto. Y es notorio cómo son las diócesis en Italia, por ejemplo, que son bastante pequeñas. Son bastante pequeñas. Sí, para Entonces, poder atender mejor a esas poblaciones. para que el trabajo pastoral sea un trabajo más efectivo. Si no, es muy difícil. Heredia tiene todas las condiciones para ser diócesis. Se dice que tal vez faltan vocaciones, pero eso es un problema generalizado, no solamente de Heredia. Entonces, es un tema que viene a paso fuerte, porque en general hay un consenso, siento yo, por lo que he escuchado y sentido en la iglesia local y también en Roma, de que es necesario. Pero es una decisión que tiene que tomar el futuro arzobispo, ¿no? Porque en este momento sería como algo así como que en el últimos meses de la presidenta Chinchilla decida crear una nueva provincia. Sería como irrespetuoso para el presidente entrante, ¿verdad? Claro. Que una decisión tan importante la tome ella y después deje eso así. Bueno, es parecido. En este caso, van a esperar primero el nombramiento del arzobispo nuevo de San José y después vendría pues los procedimientos para la creación de la nueva diócesis de Heredia, que el tiempo... Pero no eso, Vamos a ver, para verlo en términos... Y también hay una pregunta, don Fernando. Belén está ubicado en Alajuela en este momento, en la diócesis de Alajuela. Sí. Y sería una situación para muchos acá en la comunidad difícil, ¿va? Que nos cambien así solo a la diócesis de Alajuela. Yo pienso... De Heredia, perdón. A ver, obviamente, aquí repito, yo hablo como un observador. No, esto no es una decisión que le compete a la Embajada de Costa Rica ante la Santa Sede, ¿verdad? Cuándo crean las diócesis, cómo las crean y qué cantones o qué parroquias incluyen. Lo que pasa es que sería complicado crear una diócesis con el nombre de diócesis de Heredia y dejar cantones por fuera, ¿verdad? Lo que pasaría, me parece a mí, repito, me parece a mí, es que aquellas, porque Heredia está partido, ¿verdad? Hay un pedazo que está en San José, otro pedazo está en Alajuela y otro pedazo está en San Carlos. Sarapiquí pertenece a la diócesis de San Carlos. Belén, Belén junto con Santa Bárbara y con Flores pertenecen a Alajuela. Y el resto de Heredia pertenece a San José. Sí. Entonces, para que una diócesis tenga sentido, habría que agruparla. Ahora, ¿qué ventajas tiene eso? Tiene la gran ventaja de un tratamiento muchísimo más pormenorizado y riguroso del pastor, o sea, del obispo.
Y vamos a ser sinceros, sería una diócesis lindísima. O sea, que yo creo que por las características del pueblo herediano, por la piedad de la gente, por la cantidad de templos tan lindos que existen, por las distancias que serían bastante cortas, o sea, sería un obispo que puede ser muy presente en las comunidades, y también por la población, porque es una población que crece muy rápido. Está creciendo mucho. Está creciendo Es mucho. más, de hecho, políticamente es que tenemos un diputado más. Sí, exactamente. ¿Verdad? Es decir, eso indica que Heredia está creciendo poblacionalmente, muy importante. Yo creo que las condiciones geográficas, demográficas, espirituales, infraestructurales, existen. Aquí es una cuestión, yo creo, ya de dar ese paso, y que Heredia tenga un tratamiento. Pero entonces, eso como visto desde el punto de vista, digamos, de uno como un ciudadano común y corriente, va, es decir, o está caminando. Es una discusión que actualmente existe, y eso lo puedo decir sin ningún problema, porque lo he escuchado, donde hay posiciones bastante favorables, pero también existe gran respeto hacia la jerarquía de la conferencia y del futuro arzobispo para que tome esa decisión, porque si el obispo no está de acuerdo, pues no se puede va a hacer. pasar. No se puede hacer. Ahora, yo creo sinceramente que es demasiado el trabajo, demasiado pesado el trabajo del arzobispo de San José para que siga funcionando así. Y ciertamente, vamos a decirlo, hay un sentir generalizado en el clero herediano, porque se escucha la mayoría de los sacerdotes, de que quieren ya tener un trato como diócesis por la cantidad de fieles y la cantidad de templos y la cantidad de necesidades pastorales que tiene la provincia. Belén obviamente es una tacita de plata, ¿verdad? Todo el mundo quisiera tenerla en su diócesis. Yo creo que si se abre un debate hasta Monseñor Oscar ahí en Punta Arenas va a decir, no, yo quisiera tener, ¿verdad? Yo quiero tener a Belén. ¿Verdad? Belén es un cantón muy admirado y claro que sí, yo sé que habrá debate y seguramente algunas resistencias, pero me parece a mí que sería muy extraño y un poco ilógico que se cree una diócesis con el nombre de Heredia y que un cantón tan importante como Belén quede por fuera, ¿verdad? Eso pastoralmente me parece que no tendría mucho sentido. Pero bueno, repito, hay que darle tiempo al tiempo. Esa es mi idea, mi percepción. Yo sí creo, dicho esto, que vienen cambios importantes en la iglesia, renovación de la conferencia episcopal, nuevo arzobispo de San José, y seguramente después de esto diócesis de Heredia. Pero repito, los tiempos no son los tiempos a los cuales estamos acostumbrados nosotros. Y van a haber decisiones que tenemos que acostumbrarnos a los cambios, ¿verdad? Hay decisiones que te cambian. Exacto. Y hay que estar preparado para eso, porque no solamente un cambio generacional, sino también cambios en la estructura de la iglesia también van a darse, ¿verdad? Y posiblemente esos cambios van a afectar o a transformar en alguna manera esto. Don Manuel, pero yo pienso que se nos quedó toda una bandeja de temas con don Fernando. Uy, montones de temas. Qué problema. Vamos a tener que invitarlo a un segundo programa. ¿Quién sabe si don Fernando tendrá tiempo para...? Vamos a ver, eso va a depender más de don Fernando que de nosotros, yo creo. Nosotros tenemos... Pero Fernando Sánchez, ¿verdad? Sí, por supuesto, el espacio abierto. No, con mucho gusto. Si ustedes tienen la paciencia de volverme a invitar, yo vendré con gusto. Hay mucho tema de qué hablar, muchas dudas. Nos interesa el tema, en este caso político, un análisis, porque sabemos, don Fernando, que usted es un politólogo, ¿verdad? Y eso nos parece interesantísimo en la cara de lo que se viene dentro de Liberación y lo que va a pasar en Costa Rica a muy corto plazo. ¿Vos crees que podemos hacer otro programa, Fernando, para el tema que acaba de tocar Fernando Vargas? Bueno, antes de que te vayas para Roma, porque ya en Roma va a ser muy difícil que nosotros vayamos, ¿verdad? Bueno, yo diría que la gente ya está llena, sí, pero podríamos... Sería lindísimo ir, pero mejor que vos vengas aquí. Bueno, yo con mucho gusto puedo regresar. Lo que yo no sé es qué puedo decir, porque recuerden que... hay cosas que no puedes decir. Digamos, hay una prohibición muy estricta sobre nosotros los embajadores, y obviamente hay temas a los que políticos a los que no podemos abordar y no, pues mejor no hacerlo, ¿verdad? Pero ahí donde una opinión en algunos temas generales pueda ser vertida, pues con mucho gusto. Okay. Bueno, vamos a terminar porque ya el padre Odemar está por aquí y nos genera una presión impresionante.
es decir, tan fuerte que uno la siente, ¿verdad? Que el padre Ordemar ya está pidiéndonos silla. Es que él es muy adicto al hacer programas en Belén Digital, y entonces eso nos quita un poco de tiempo. Quiero agradecerles a todos los amigos cibernautas de Belén Digital, del programa Realidades, el habernos escuchado, el habernos visto por este canal. En esta entrevista a Fernando Sánchez, embajador de Costa Rica ante la Santa Sede en Roma, sobre el tema de la iglesia que hemos abordado hoy, y muchísimas gracias. Cualquier consulta, cualquier pregunta, a favor de hacérnoslo por medio del Facebook de Belén Digital, y ahí le estaremos contestando. Muchas gracias por habernos escuchado. Fernando, una última comentario para la despedida de este programa. Bueno, agradecerte a vos, agradecerle a Fernando la invitación y a la gente que ha tenido la bondad de escucharnos y de vernos. Decirles que qué lindo que es nuestro país, ¿verdad? Miren, caramba, son 2 años de haber venido, 2 años fuera. No es fácil con una familia grande como la nuestra venir. Y 2 años después tuvimos la posibilidad de venir por muchas razones, se confluyeron para estar acá. Y sí, es bellísimo Roma. Roma es seguramente una de las ciudades más lindas del mundo. Italia, los países más extraordinarios. Es cierto que estar cerca del Santo Padre es una bendición que te cambia la vida y que te mueve el alma, pero yo no cambio un ratico en Navidad aquí con la familia. Ni los cafetales de Heredia, no cambio tampoco ir a misa allá, a la iglesita donde siempre iba. No cambio compartir un domingo en familia. No cambio ir al Eladio Razoal Cordero a sufrir como siempre, porque tiene una belleza intrínseca que le recuerda a uno quién es y de dónde viene, y automáticamente lo llena de felicidad. Es impresionante. Yo le decía al Milagro cuando llegamos, vas a darte cuenta como de repente simplemente vamos a estar felices, y mucha gente cuando nos vea va a sonreír, y eso es porque estamos de vuelta en la patria. Qué lindo. No hay otra razón. Entonces, caramba, qué feo darse muchas veces cuenta de esto cuando uno está lejos, y no es que no me haya dado cuenta, sino que ahora lo reafirmo, y los que están aquí tienen la oportunidad de disfrutar este país tan bello todos los días. No lo dejen de apreciar, no lo dejen de querer, no lo dejen de valorar, y sobre todo no dejen de querer a su familia, a la gente que está cerca de ustedes, porque caramba, cuánta falta hacen cuando uno está lejos. Don Fernando, y que tampoco lo dejen de cuidar, porque este país necesita que todos participemos. Pero qué bendición escuchar esas palabras, ¿verdad, Manuel? Muy bonitas palabras. Esta es su casa, don Fernando, cuando quiera venir estamos a la orden, y el ofrecimiento de la página web ahorita lo coordinamos. Así podemos llegar a más gente, y más gente podrá llegar a nosotros con sus necesidades. Por supuesto que sí, don Fernando. Qué dicha que en realidad se hacen este tipo de cosas, donde nos ayudamos todos, donde nos colaboramos, y gracias a Fernando por su bondad, siempre tan dispuesto a ayudar y a colaborar. Y no me queda más que decirles que sean muy felices. Buenas tardes.